Buenas tardes a todos quienes están conectando. Gracias por la puntualidad. Bueno, estamos presentando esta nueva actividad de aquí del Comité Peruano de la CIER para todos sus asociados. Es una actividad que estamos presentando para todos los asociados de PECIER. Y a continuación le voy a dar el pase al ingeniero Henry Poma. Él es gerente de operaciones de la empresa CEAL de Arequipa, quien va a dar unas breves palabras de bienvenida y también va a moderar el evento del día de hoy. Adelante, ingeniero Poma, por favor. Gracias, Rosa. Y bueno, Gracias. darle la bienvenida a todos los que están asistiendo a este webinar, que espero sea muy interesante, ¿no? Tenemos grandes expositores. Esta es una actividad abierta y gratuita presentada por el PECIER, que tiene como objetivo fundamental el contribuir en el intercambio de información que sume en el desarrollo del sector eléctrico del país. En ese sentido, este año tenemos muchas actividades de capacitación, compartir experiencias en temas relevantes para el sector, ¿no? Dentro de estas actividades, recientemente se realizó con mucho éxito el segundo rodeo nacional de linieros, ¿no? Acá en Arequipa, donde me encuentro actualmente, y acá pues vinieron muchas empresas distribuidoras asociadas al PECIER en la mayoría, ¿no? Y esto fue un evento a nivel nacional que contribuyó bastante al fortalecimiento de las capacidades especializadas, sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Adicional a esto tenemos pues también actividades, concursos diversos de ciberseguridad, metodología BIM, transformación digital, medidores inteligentes, habilidades blandas, y todo esto alineadas al camino de integración, interconexión y desarrollo del sector eléctrico. El CIER de Uruguay agrupa también a todos los comités internacionales, entre ellos el PECIER, ¿no? La CIER es una organización de carácter internacional, regional, que está presente en 16 países, reuniendo a empresas y organismos del sector energético, así como también a miembros asociados y entidades vinculadas. El Perú es el Comité Peruano de la CIER, que actualmente está conformado por 26 empresas y organismos asociados activos ubicados en todo el país. Para el día de hoy presentamos este PECIER Live, datos que transforman el valor estratégico de la medición inteligente. La transformación digital del sector eléctrico avanza a paso firme en América Latina y la medición inteligente se posiciona como una de las claves para mejorar la eficiencia operativa, la calidad de servicio y la experiencia del cliente. En ese sentido, en este PCR Live compartiremos aprendizajes concretos y tecnologías probadas a partir del caso de implementación del sistema AMI en Uruguay, ¿no? Que tiene el 99.9% de medidores instalados. Se contará con la presencia de dos destacados profesionales, el señor Javier San Cristóbal Brusco, que es ex gerente general de la empresa UTE de Uruguay, el señor Sergio de Cola, que es Principal Engineer en la empresa Isbel S.A., también de Uruguay. Bueno, ya me presentó Rosa, yo soy gerente de operaciones de la empresa SEAD Arequipa, ¿no? Ya tengo más de 10 años a cargo de las gerencias de tanto técnicas como de operaciones de empresas de distribución de energía eléctrica, ¿no? Así que conozco algo del tema, sobre todo de proyectos que se han desarrollado también acá en el Perú, en las empresas eléctricas, respecto al tema de medición inteligente. Pero voy a hacer un pequeño resumen, ¿m?, de la experiencia profesional de nuestros presentadores, de nuestros expositores. Empezamos con Javier San Cristóbal Brusco. Él fue ex gerente general de UTE Uruguay, obtuvo el grado de ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, UDELAR, en Uruguay, en el año 1988. Ingresa a la División de Abastecimiento y Servicios de UTE, donde luego se desempeñará como gerente general y en 1991 se integra al proyecto de mejora de gestión de UTE como responsable funcional y jefe de proyecto del sistema de gestión de abastecimiento. A través de la consultoría externa de UTE participó también en proyectos de mejora de la gestión en temas de su especialidad, destacándose su participación en Antel, ¿no?, en la Intendencia de Montevideo y las empresas CENEL y SELEC de Ecuador. En el año 98 culminó el máster
en Administración de Empresas y el año 2013 el posgrado en Finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Actualmente es docente del programa de formación gerencial PFG en la Universidad Católica de Uruguay. Cuenta con vasta experiencia en el ámbito privado, participando en proyectos de organismos nacionales e internacionales. En ese marco se desempeñó como consultor en el grupo de compra del Programa Nacional de Desburocratización, el PRONADE. Es especialista en contrataciones estatales, normalización de sistemas de control y apoyo a la gestión del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, el CEPRE. También es consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y coordinador del proyecto 19403, ¿no? Que es el Aeropuerto Nacional de Carrasco. También nos acompaña Sergio de Cola, que es el principal ingeniero de la empresa Isbel de Uruguay. Él es ingeniero electrónico de la Facultad de la UDELAR de Uruguay. Posee formación complementaria en sistemas de calidad y gerencia de proyectos, con más de 40 años de experiencia profesional en empresas de infraestructura informática, comunicación, datos, telefonía y desarrollo de software. Ha ocupado posiciones de asesor técnico en gerente de proyectos, gerente técnico y gerente de desarrollo y consultor. También se desempeñó como consultor en telecomunicaciones para empresas locales de la región, participando en proyectos en Brasil, Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Desde el año 82 es docente de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, participando actualmente en el curso Arquitectura de Computadoras. Ocupó el cargo de Director Nacional de Telecomunicaciones en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y desde 2016 se desempeña con otras actividades de consultoría como responsable técnico del proyecto de telemedición inteligente que Isbel implementó para la empresa eléctrica estatal UTE. Bueno, damos la bienvenida a Javier y Sergio y adelante, por favor, Javier. Bueno, un gusto saludarlos. Si me permite, voy a compartir la pantalla para comenzar la presentación. Ujú. Si me confirman que se está viendo la presentación, por favor. Sí, se Sí, ve, perfecto. Bien, se ve perfecto. bien. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y gracias a Henry Poma por la presentación. Como decíamos, hoy vamos a tocar el tema de evaluar estratégico de la medición inteligente, en particular dentro del marco de lo que es la transformación digital de las empresas eléctricas en todo el mundo y en particular en la región. Vamos a tener una agenda con los siguientes puntos. Vamos a hacer una pequeña presentación de quiénes somos los expositores y a qué empresas de una forma estuvimos vinculados, estamos representando. Vamos a hablar de los beneficios de los sistemas de medición inteligente, los sistemas AMI, como se los conoce. Vamos también a tocar el punto de los desafíos que implica la implementación de un sistema AMI. Ahí vamos a hablar de tres aspectos: el aspecto de implantación, el aspecto de las comunicaciones y el aspecto de la integración de sistemas, para finalmente hacer un breve resumen de lo que es la etapa de planificación y cuáles son los elementos que hay que considerar cuando uno va a incursionar en la implementación de un sistema de estas características, y finalmente un pequeño comentario sobre cuál es la propuesta de valor que nosotros como empresa tenemos para el sector. Entonces, brevemente, ¿quiénes somos? Bueno, mi nombre es Sergio de Cola, como ya nos presentó Henry, soy consultor de la empresa Isbel, y lo más relevante respecto a esta presentación es que he sido desde 2016 el responsable técnico por parte de la empresa Isbel en relación con el proyecto de implementación de la medición inteligente en la empresa eléctrica UTE. Aquí le paso la palabra a mi colega Javier San Cristóbal. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Javier San Cristóbal. Henry tuvo oportunidad de presentar un poco la trayectoria. Comentar que fui gerente general de UTE, desempeñé ese puesto del 21 hasta hace 3 meses, a principio del 25 que me retiré. Y directamente de la gerencia general, dado la importancia estratégica que le daba UTE al proyecto de medición inteligente, era director del proyecto
denominamos internamente redes inteligentes, dentro de cuyo paraguas estaba el tema de medición. Entonces, pasamos, Sergio. Hablar un poquito de UTE para poner en contexto. UTE es una empresa estatal, está verticalmente integrada en generación, transmisión, distribución y comercialización. Esas, las tres últimas etapas, es monopólica, y la única parte que es una actividad libre es la generación. Más allá de eso, UTE es el mayor generador de UTE, del país, perdón. Tiene generación térmica, hidroeléctrica, fotovoltaica y eólica, y aparte tiene contratos de compra de energía con la mayoría de los generadores privados, y es el agente de comercialización de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, que es binacional con Argentina. No existe, como mencionaba, en distribución zonas concedidas, todo el servicio lo da UTE. En el año 25, después de un trabajo que empezó allá por el año 93, el 100% de los hogares que lo han solicitado están electrificados y son clientes de UTE. Algunos de ellos tienen alguna solución local fotovoltaica, pero la mayoría están conectados por red tradicional. En los últimos años, y después de un cambio muy grande en la matriz, porque Uruguay no tiene ni gas ni petróleo, el 95% de la generación es renovable. Nosotros tenemos prácticamente el 95% entre hidroeléctrica y fotovoltaica y eólica. Más o menos el 40% es hidroeléctrica, el resto mayormente es eólica. Y aparte tenemos una fuerte interconexión con los países vecinos. Desde el punto de vista eléctrico, el sistema está 100% integrado con el sistema eléctrico argentino a través del cuadrilátero de la represa de Salto Grande. Tenemos una capacidad de interconexión de más de 1000 megavatios con Argentina, lo cual implica que tenemos una fuerte dependencia los unos de los otros, pero creemos que le da una robustez importante y lo consideramos un valor. Como decía, es una empresa pública al 100%, tiene 112 años de su fundación, 1.600.000 clientes. ¿Pasamos, Sergio? 1.600.000 clientes residenciales. Ese 1.600.000 clientes residenciales tienen hoy por hoy medición inteligente, en un proceso que vamos a ir desgranando con Sergio, pero es un proceso que llevó alrededor de 8 años. Algunas cifras de UTE: tiene unos 2.000 millones de dólares de facturación, 100.000 gigavatios hora de energía vendida, o sea, suministrada al sistema, 7.200 millones de dólares de activos, 2.200 gigavatios de generación propia, con una carga máxima aproximadamente el mismo valor. Y una característica que nos hace bastante diferente de nuestros vecinos es que el consumo industrial está en el entorno del 30%, o sea, la parte residencial es el baricentro de nuestros clientes. Bien, y vamos a comentar algo brevemente sobre Isbel. Isbel es una empresa de servicios y soluciones tecnológicas integrales, así nos definimos, y lo que nos especializamos es aplicar tecnología a las comunicaciones para participar del proceso de transformación digital, para mejorar la experiencia y la calidad de lo que tiene que ver con los procesos y con la relación de nuestros clientes con, a su vez, sus clientes. Lo que hacemos es apoyar el éxito en los negocios, interpretando cuáles son los desafíos, cuáles son, digamos, lo que tienen que enfrentar las empresas que confían en nosotros, y bueno, y damos soluciones tecnológicas alrededor de eso, con un foco muy fuerte en lo que tiene que ver con comunicaciones, pero también tocando aspectos de sistemas informáticos. Nuestra sede es en Uruguay, pero también estamos presentes con oficinas en Puerto Rico, en República Dominicana y en Islas Vírgenes, que es un territorio de Estados Unidos. Tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado, con indicadores muy importantes a nivel de lo que es la satisfacción de proveedores y clientes. Y tenemos más de 3.000 proyectos ya exitosamente implementados. Somos certificados tanto en ISO 9001 como en 27001. Y tenemos la división, la cual de alguna forma yo pertenezco,
lo que trabaja son 3 grandes líneas verticales: telcos, operadores de telecomunicaciones, hotelería en general y resort, todo lo que tiene que ver con hoteles, y lo que es la vertical de utility, donde atendemos los requerimientos particulares de todo lo que tiene que ver con las empresas de electricidad, de gas y de agua. Claramente, nuestra carta de presentación, lo que nosotros siempre nos destaca en lo que es el mundo de las empresas eléctricas, es la implementación exitosa en la empresa eléctrica de Uruguay, de la cual Javier fue gerente general en 2016, es decir, ya hace casi 9 años. Fuimos seleccionados para ser los proveedores de los primeros medidores inteligentes residenciales que implementaba UTE, y luego de un largo proceso de prueba de puesta en producción, que fue por allá por 2017, fines de 2017, y a través de sucesivas licitaciones, al ser UTE una empresa pública, siempre es por concurso abierto, que no, bueno, pero esas licitaciones las fuimos ganando nosotros, y ahora tenemos todo el parque de medidores inteligentes residenciales de UTE, fue suministrado por nuestra empresa a lo largo de todos estos años. Como decía hace un rato Javier, ya hay 1.700.000 medidores instalados y funcionando, que cubren todas las residencias del país, y además cubren aspectos como pequeños comercios, pequeñas industrias, que también forman parte del parque instalado. Yendo ahora concretamente a la parte de beneficios, o sea, hecha la presentación, vayamos digamos, al núcleo de esta presentación, que tiene que ver con comentar cuáles son, desde nuestro punto de vista, y después vamos a conversar cuáles fueron resultados efectivos y demostrables en lo que fue la experiencia de UTE en particular, pero en general, lo que las funcionalidades de un sistema AMI nos permiten, hay muchas. Aquí detallamos algunas de ellas como para poner relevancia o destacar algunas de esas facilidades. Por ejemplo, los sistemas AMI nos permiten tener sistemas de tarifas flexibles con posibilidad que el cliente elija los tramos horarios de mayor costo. Se puede tener, por supuesto, múltiples tramos horarios con múltiples costos diferenciados, de manera tal de adaptar y de influir, por supuesto, en los hábitos de los clientes, de manera tal de poder, de una forma, controlar la curva de demanda a través de políticas comerciales apropiadas. Los sistemas de este tipo permiten la simplificación de todo lo que tiene que ver con la modificación de los contratos por aumento de potencia, a través simplemente de una reconfiguración remota del del medidor, evitando tener que utilizar distintos medidores en función del tipo de contrato que tenga el cliente. Solamente hay 2 modelos, los modelos monofásicos y los modelos trifásicos, básicamente en función del tipo de distribución de la red que atiende al cliente, pero no hay medidores por tarifa o medidores para tarifa simple, tarifa doble o los distintos sabores que habitualmente hay cuando se trata de medidores comunes. También permiten la protección de la instalación de los usuarios frente a problemas de voltaje en el suministro. Esto es muy importante. Una causa frecuente de esta insatisfacción de los clientes y además de demandas por parte de los clientes a las empresas eléctricas de distribución tiene que ver con los daños producidos en los equipamientos, en los electrodomésticos del hogar por una mala calidad del servicio que, por ejemplo, se va de rango en los voltajes, tanto para arriba o para abajo. Bueno, estos sistemas permiten un control local a nivel de cada hogar y permite desconectar el servicio en caso que se detecte una anomalía en el suministro. El control de fraudes es una parte muy importante que tiene que ver, por supuesto, después vamos a conversar y Javier va a detallar un poco la experiencia de UTE, lo que tiene que ver con la recuperación de las pérdidas no técnicas, porque, digamos, estos sistemas de medidores inteligentes tienen una cantidad muy importante de estrategias para detectar fraudes, pero además suministran un volumen de información tal que además permite la implementación de algoritmos y permiten, digamos, poder de una forma predecir o pronosticar cuándo se está frente a una situación de fraude.
También de cara al cliente permite nuevos modos de relacionamiento con los clientes. Por ejemplo, se le puede suministrar al cliente una aplicación con la cual el cliente puede acceder a lo que es el estado actual de su suministro, al consumo histórico, con una granularidad horaria o hasta, por ejemplo, 15 minutal, dependiendo un poco de lo que se defina como la configuración del sistema. Y en definitiva, también no debemos perder de vista que el medidor inteligente es un sensor que está ubicado en la red de baja tensión y le brinda información del estado de esa red de baja tensión a todo el sector operativo de la empresa eléctrica y permite alimentar sistemas que de alguna forma están velando por la salud de la red de distribución de baja tensión y están pudiendo, por ejemplo, detectar situaciones de problemas, de desconexiones, de fallas, de faltas en alguno de los puntos de la red, incluso antes de que los clientes empiecen a reclamar por la vía de contacto, por el call center o por el WhatsApp o por la página web. Por ejemplo, algunas de las aplicaciones que en particular fueron llevadas adelante por UTE, para hacer un breve resumen de ellas, implicaron, ahora vamos a ver los números y Javier va a entrar un poco más en detalle en eso, pero reducción de estimaciones de lectura, o sea, claramente ese es un problema y fue resuelto. Todo el tema de corte y reconexión remotos, los cambios de tarifa también remotos, más comunicación con el cliente y más información, la detección de las irregularidades, la visualización de las alarmas en la red de baja tensión y también un aspecto muy importante, toda la parte de analítica de datos. La información que proveen estos sistemas es muy abundante y permite alimentar todo lo que es el sistema de planificación, tanto del crecimiento futuro de la red, de lo que es las necesidades futuras de generación, de cómo se puede modelar la demanda, es decir, una cantidad de información que se puede extraer a través digamos, de procesamiento de la enorme cantidad de datos que generan estos medidores. Javier. Sí, entrando un poco en los beneficios, pues normalmente cuando nosotros hablamos en el ámbito de CIER o en visitas con otros colegas de otras empresas eléctricas, está el tema de cómo llevar adelante un proceso de esto que tiene una gran inversión en el equipo de medida. Entonces, dentro de esta lámina, cuando hablamos de reducción de costos operativos, nosotros, por ejemplo, teníamos en la ruta normal de funcionamiento de cualquier cliente, teníamos dos visitas. Una visita para la toma de medida y una visita para la entrega de la factura. Eso ya se hace todo de manera remota y acompañado con una política de envío de factura a través de WhatsApp, mensaje de texto o mail, hace que nosotros podamos estar sin visitar al cliente, salvo por alguna acción puntual. Nosotros tenemos desde el año 93, nosotros tenemos una tarifa binómica, o sea, tenemos un cargo por potencia contratada y un cargo por energía. Las tarifas energéticas desde el año 93 tienen señales horarias, aún para los clientes residenciales. Eso, el tema de la medición inteligente nos permitió que esos cambios de tarifas que antes implicaban visitas, cambio de medidor, cambio de llave limitadora, toda una serie de acciones que tenían un costo y un tiempo de delay, ahora se hacen por software a través del call center. Y en el caso de falta de pago, el corte y reconexión implicaba ir y venir al puesto de medida, que se pagaba y un cierto desfasaje en el momento que tenía reconexión. Todo eso se hace hoy de manera remota y prácticamente instantánea. Por otro lado, y un poco por el palo de lo que es mi experiencia en la UTE, que viene del lado de los abastecimientos y de la gestión de stocks y de almacenes, lo que mencionaba Sergio, tener únicamente dos tipos de medidores implica una gestión de stock mucho más ágil y mucho menos compleja, habiendo pasado del orden de las 20 matrículas o tipo de medidores a un par.
Y eso también ayuda a que también se haga una mejor planificación de lo que son los stocks y una manera más rápida de mover los materiales dentro del territorio nacional. ¿Pasamos? Un tema de inconveniente, de conflicto con los clientes, era que cuando no se podía tomar la lectura por parte del funcionario de UTE, fuera esto porque el medidor estaba puertas para adentro, porque no hubiera gente para acceder al puesto de medida, nosotros estábamos en el orden del 8 o 9% de estimaciones. Esas estimaciones, como ustedes podrán imaginar, siempre van a favor o en contra de alguna de las dos partes de este negocio y nos generaban mucho conflicto, gente que se quejaba, bajaba el nivel de satisfacción de nuestros clientes, que en las encuestas, que no sé si muchas empresas de Perú participan en la encuesta de calidad, de percepción de calidad de servicio, uno de los temas que aparecía siempre como irritante era la cantidad de estimaciones, eso bajó a menos del 2% al día de hoy. Y eso los clientes lo han valorado y lo han destacado. Eso se traduce en la siguiente lámina, que al no hacer estimaciones, muchísimos menos reclamos por facturación incorrecta. ¿Sí? Fíjense que si estamos del 18 que empezó la instalación de medidores al cierre del año pasado, estamos en menos de la mitad de reclamos por ese índice. Pasamos. Disculpa que vaya rápido, pero el tiempo es medio corto para todo lo que queremos comentar. En los beneficios nosotros tenemos que ese corte y la reconexión que se hace remoto también tiene un porcentaje de efectividad de prácticamente el 100%, lo cual nos mejora los tiempos, nos mejora la gestión y no nos genera un problema operativo. Y el tiempo de reconexión, cuando había algún tipo de tema comercial, pasó de 9 horas a 15 minutos. Y además, que no está dicho en la lámina, nosotros por el tema del pago y el fin de semana, había días en los cuales no podíamos cortar, ahora el tiempo en el cual podemos cortar y reconectar es prácticamente 24/7. ¿Pasamos? En cuanto a las tarifas inteligentes, nosotros tenemos una curva muy pronunciada a lo largo del día en cuanto a la punta, que está en el verano en las zonas inmediatamente después del mediodía, por lo que es aire acondicionado, y en el invierno nosotros tenemos mucha calefacción eléctrica en la noche, sobre 8 o 9 de la noche se da el pico. Entonces, nuestra manera de bajar las inversiones en red era con señales económicas para el uso de nuestros clientes. Entonces, ese cambio de tarifa a tarifas horarias estaba muy poca gente lo tomaba y se permitió a través de la facilidad de que se hace a través de software y con el mismo medidor, permitimos, inclusive hay experiencias en este año, que para ciertos usos la gente está probando el fin de semana de poder tener una tarifa diferencial. Entonces eso ha incrementado de manera exponencial, como se ve en la curva, la cantidad de gente que tiene ese tipo de tarifas horarias que a nosotros nos mejora mucho la gestión de la red. ¿Pasamos? Después, estos sistemas y por la cantidad de medidas que se toman y por diversos desarrollos que se han hecho sobre la medición, nos ha permitido bajar la cantidad de irregularidades. Nosotros teníamos un 6% más o menos de energía que no facturábamos por pérdidas no técnicas, por hurto. No estoy hablando ni de sectores carenciados ni de pérdidas técnicas, y esa cifra pasó de 6 al 2% en un proceso de 3-4 años, porque tenemos mucha más información, podemos hacer microbalances, y cuando hacemos las inspecciones, a través de las distintas herramientas, sobre todo de inteligencia artificial, tenemos un índice de éxito que se ha triplicado. Cuando nosotros hacemos ahora las inspecciones con nuestros equipos, tenemos prácticamente un 50% de éxito en la detección que lleva a refacturación, a regularización de puesto de medida y demás. Ese éxito se ha medido, ha mejorado mucho nuestra relación con la comunidad, porque la energía que no se facturaba claramente la pagaban los demás, o sea que
la población ha visto de muy buena manera que se haya mejorado la justicia en la facturación. Pasamos. Y aquí está lo que yo le mencionaba del índice de pérdidas, cómo ha bajado. Del índice estaba en torno al 18 al 14%, es la gráfica que está en clarito, yo la veo como naranja. De esos 14 puntos hay 12 que se distribuyen entre los carenciados y las pérdidas técnicas más o menos en dos mitades. Como estamos cortos de tiempo, pasamos. Bueno, en definitiva, nosotros tenemos, como mencionó Sergio, más conocimiento del cliente. Nosotros a través de las distintas herramientas y los distintos algoritmos estamos pudiendo tener información ya del medidor hacia adentro en base a curvas típicas de los electrodomésticos, de usos, de cuáles son la aplicación que tiene el cliente de lo que paga. Nosotros teníamos la vieja costumbre de decir que la factura de UTE era la factura de la luz y claramente a través de lo que es el desmenuzar el consumo de nuestros clientes, la parte de iluminación es lo menos posible, o sea, la luz es prácticamente marginal, pero sí tenemos usos, como decía, en calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración de alimentos y demás, y todo eso nos permite tener campañas comerciales en base al conocimiento de los clientes que van mucho más a los intereses de ellos y podemos responder con mucha agilidad y con posibilidad de que nuestro sistema comercial y nuestra unidad comercial esté largando productos para los distintos nichos de mercado con una mejora en la recaudación y sobre todo en la satisfacción de los clientes. Después, esa información también permite que nuestro call center, que es 24/7, cuente con muchos de esos datos y pueda brindar asesoramiento en línea a quien nos contacta. ¿Pasamos? Bueno, lo que decía antes y que es un poco también la materia de Isbel, lo que tiene que ver con la analítica de datos. Nosotros pasamos de tener una información mensual de energía consumida por el cliente en el mes a tener ahora datos de tensión, potencia, energía, relación entre fases cada 15 minutos, lo cual implica que aparte del tema de lo que hablábamos del desarrollo y la mejor uso de la red, tenemos una cantidad de información tremenda que lleva a que también se haya modificado nuestras políticas comerciales y el perfil de nuestros funcionarios comerciales, de tal manera de poder entender mejor las necesidades de los clientes y tener una cercanía en cuanto a productos y nivel de servicio. Sergio. Bueno, y ahora vamos a pasar a la etapa donde vamos a conversar un poco, digamos que para lograr este tipo de beneficios y otros que hemos excluido digamos, del detalle por las razones de tiempo, hay una cantidad de desafíos que una empresa eléctrica debe enfrentar al momento de implementar un sistema AMI, y entonces ahí vamos a tratar de ver los distintos aspectos con los cuales se pueden llegar a enfrentar quienes aquellos que quieran tener, en definitiva, la obtención de los beneficios que estábamos comentando. Hay un desafío, lo que hemos clasificado en implantación, lo que son las comunicaciones y las integraciones. Respecto a la implantación, yo creo que un mensaje muy importante que nos gusta dar es: hay que entender que los proyectos de sistemas de televisión inteligente o sistemas tipo AMI no son un proyecto de medición. O sea, si uno encara un proyecto de este tipo como un proyecto de medición del consumo eléctrico, le está errando, porque esto es un proyecto de TICs. Es un proyecto de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto se debe básicamente a que, por supuesto, el problema de medir correctamente la energía eléctrica es un problema que está resuelto a nivel de la electrónica, a nivel de los chips disponibles hace ya muchísimo tiempo, y cualquier fabricante razonable que uno encuentre en el mercado va a fabricar un medidor que mida. Eso no hay discusión posible. Lo que pasa es que armar un proyecto de estos tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con el análisis de datos, tiene que ver con la Big Data, la inteligencia artificial, tiene que ver con las comunicaciones, porque si el medidor no está conectado, no se consigue nada de esto.
Y por eso es que el éxito de un proyecto de estas características depende fuertemente que desde el comienzo se arme un equipo multidisciplinario para que pueda cubrir todos los aspectos que tienen que ver. Por supuesto, uno es la medida, sí, sin duda, sigue siendo uno de los problemas, pero ese va a ser quizás el menor de los problemas que una empresa pueda encontrar en el camino de implantación de un sistema de estas características. Entonces es muy importante considerar o identificar los objetivos que se persiguen de todo lo que se puede lograr. Hay que lograr identificar, porque esa identificación nos va a ayudar a priorizarlos y nos va a ayudar a definir el diseño y definir y tomar algunas decisiones que hay que tomar durante el proceso de selección de las tecnologías y de definición de los distintos elementos que van a componer el sistema. Esto es porque claramente los objetivos que se planteen a nivel de lo que es la implantación del sistema no son independientes de los beneficios que se logran luego en la producción del sistema. Por ejemplo, determinar el volumen de datos que voy a querer recolectar va a condicionar la infraestructura informática en cuanto a la cantidad de almacenamiento que se va a precisar y también la tecnología de comunicaciones. Hay comunicaciones que son aptas para leer solamente un registro diario de facturación, pero no son aptas para leer una curva de carga cada 15 minutos con información de voltaje, de corriente, de energía reactiva, de 4 cuadrantes y todo eso, como tiene UTE, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo qué quiera hacer o cuál sea mi objetivo final de lograr, va a condicionar eso, en definitiva, el diseño y la implantación del sistema AMI al final del día. También es muy importante, a nivel de implantación de un sistema de estas características, revisar los procesos comerciales y los procesos operativos, porque se van a ver impactados. Claramente, la forma en que se dan de alta o baja los contratos, o se modifican los contratos, todo lo que tiene que ver con el corte y reconexión por falta de pago, todo el proceso de los reclamos por fallas, por falta de energía o por problemas en la facturación, todos esos procesos se ven impactados al momento en que aparece un medidor inteligente y ya el suministro es medido de esa manera, que es totalmente distinta de la forma en que se hacía tradicionalmente con los medidores anteriores. También es muy importante dentro de ese proceso identificar también los sistemas informáticos que dan apoyo a esos procesos actualmente, porque esos sistemas informáticos también se van a ver impactados y con esos sistemas informáticos va a ser necesaria hacer la integración de los servidores, digamos, los servidores centrales del sistema de medida avanzada. Y dentro de ese panorama también está el aspecto de definir las interfaces. ¿Cómo se va a vincular el sistema AMI con el resto de los sistemas de gestión que tiene la empresa, con el sistema comercial, con el sistema de gestión de operaciones, con el sistema de gestión de la fuerza de trabajo? Todo eso tiene que estar correctamente definido al momento de comenzar, digamos, el proceso de adquirir la tecnología y poner en marcha el proyecto. Entonces, conviene considerar una reingeniería de los procesos comerciales y los procesos operativos para adaptarse a las nuevas posibilidades y a los nuevos requerimientos. Es importante que las áreas que se van a beneficiar de este sistema y también las áreas que van a dar soporte interno a un proyecto de estas características se involucren tempranamente en el proyecto. O sea, no que arranque nuevamente como un proyecto de medida y después, cuando nos demos cuenta que tiene comunicaciones, llamemos al sector de telecomunicaciones o luego llamemos al sector comercial para preguntarle cómo es que se hace hoy. No, debería estar todo el equipo ya armado desde un comienzo y participando de manera tal que esto sea eficiente y que se llegue a buen puerto en la implantación. También es muy importante que la detección de que posiblemente sean nuevos roles requeridos. O sea, hay algunos roles que aparecen en este tipo de sistemas, como por ejemplo el analista de datos o los especialistas en base de datos no relacionales, que en los sistemas tradicionales o hasta este momento, digamos, no fueron necesarios en la empresa eléctrica y que ahora, al tener el volumen de información que generan estos aparatos, va a ser necesario para justamente para explotarlos adecuadamente y para conseguir todos los beneficios que potencialmente nos pueden otorgar contar con estos sensores distribuidos en toda la red de baja tensión.
Y bueno, y por supuesto va a haber un plan de transición. Esto no es de la noche a la mañana, cambio todo a medios en un día. Esto es un proceso largo. Como bien contaba Javier, en caso de UTE llevó varios años. Y en ese periodo va a convivir las distintas formas de medir tradicional. Va a seguir existiendo sectores que sigan con medidores tradicionales, haya que ir a tomar el consumo una vez por mes y los reclamos en un caso de facturación van a ser distintos de procesamiento en función de si es un medidor tradicional o si es uno nuevo. Todo eso hay que definirlo y hay que planificarlo para que la transición sea lo más, digamos, con la menor problemática posible. A nivel de las comunicaciones hay otro desafío porque claramente las comunicaciones son un componente clave en un sistema de estas características. Los sistemas AMI y la eficacia de los sistemas AMI depende fuertemente de que el software que se va a ejecutar en un centro de datos central pueda conectarse con todos y cada uno de los medidores en forma apropiada, en forma confiable y eficiente para poder recolectar la información que luego sí será procesada en ese centro de datos central, pero que está en definitiva por ahora en cada momento almacenada en los medidores hasta que es recolectada en forma periódica todos los días. Las tecnologías de comunicación disponibles son muy variadas y hay, digamos, distintas estrategias para seguir. Por ejemplo, hay comunicaciones que pasan a través de concentradores y los medidores se conectan con esos concentradores, por ejemplo, con comunicaciones seriales basadas en RS485 o se comunican con PLC o se comunican con tecnologías de tipo RF o con el estándar LoRa o con también WISAN. También hay medidores que se pueden conectar directamente en forma directa, por decirlo así, hacia el servidor central sin necesidad de pasar por un concentrador. Y en ese caso se usa una red celular con distintas tecnologías, dependiendo de cada país y cada región y cada realidad. Se puede usar 2G, bueno, ya en muchos países eso se está apagando, pero 3G, LTE, CAT-M, Narrowband. Pero todas esas tecnologías además no son, digamos, todas equivalentes y no todas tienen las mismas prestaciones, con lo cual es un desafío en sí mismo tener la elección, ¿no? O sea, elegir la tecnología es muy importante en el proceso de planificación, en el proceso de implementación de sistemas de características. Además, hay dos estrategias posibles y eso ha cambiado un poco en la historia de las eléctricas. Eh, Se pueden catalogar en redes de comunicación propias o redes de comunicación de terceros. Eso depende de quién es el operador o quién es el gestor, el administrador de esa red de comunicaciones. En el pasado, la tendencia que tenían todas las compañías eléctricas, de distribución eléctrica, era ir hacia la red propia. Hoy por hoy ese paradigma está en cuestión, no es así. En Europa, por ejemplo, hay un movimiento fuerte de algunas empresas de salir de eso y utilizar operadores de telecomunicaciones externos en distintas tecnologías, pero que no sea la propia eléctrica que se quiere concentrar en definitiva en lo que tiene que ver con el mantenimiento y la operación de la red eléctrica. En el caso de las tecnologías de red propia, el PLC es la tecnología más usada, sin duda, más difundida, aunque también se usa RF Mesh. Las tecnologías LoRa, WAN y Wi-SAN se pueden usar tanto como red propia, pero también hay en algunos países, eso no es en todos, por eso hay que ver en cada caso cómo digamos, está el mercado. Se puede usar en red propia o red operada por terceros. Finalmente, las tecnologías de red celular típicamente son administradas por un operador de telecomunicaciones fuera de la empresa eléctrica, aunque también existen tecnologías que permiten, en caso que se disponga de espectro apropiado, la posibilidad de implementar redes celulares privadas a nivel de la empresa eléctrica. Finalmente, el desafío de las integraciones. El potencial de un sistema AMI para que se desarrolle en su máxima expansión, digamos, su máxima expresión, tiene que estar correctamente integrado a todos los sistemas informáticos de la empresa. Hoy por hoy, tomando el ejemplo de UTE, el UTE está totalmente integrado, con lo cual
el software, digamos, del sistema AMI no tiene operación prácticamente. Lo único que se hace es la parte de gestión de la tasa de éxito de las lecturas, ese tipo de cosas, pero todo lo que es los comandos, los cambios de tarifas, la reconfiguración de los medidores, todo es automático y realizado desde los sistemas que inician el trámite. Por ejemplo, el sistema comercial, cuando alguien quiere modificar su contrato, manda un comando que digamos, se integra, se hace una interfaz con el sistema central, el sistema GES del sistema AMI, y llega al medidor. Esto involucra integrar el sistema GES, que es el GDEN, digamos, ese software que atiende los medidores, también con el sistema MDM, que es el que va a realizar de alguna forma la depuración de la información recibida, estimación de faltantes, análisis de datos y demás. También con los sistemas comerciales y operativos, como explicaba recién, para facilitar todo lo que tiene que ver con las altas, bajas y modificaciones de contrato, así como la distribución de las alarmas y de la información necesaria para, por ejemplo, la detección de problemas a nivel de red de baja tensión. Una buena práctica es disponer de lo que se denomina en la industria un bus de software que facilite esas interfaces. Disculpe. Un bus de software, ¿qué significa? Bueno, la empresa eléctrica desarrolla un software intermedio que habla con los medidores por un lado, o con el software GES de los medidores por un lado, y habla con los sistemas informáticos por el otro. Y hace de interfaz entre uno y otro. Esa es la ventaja que tiene, es que si uno cambia cualquiera de los componentes, no tiene que hacer todo de vuelta. Adapta solamente ese software intermedio. A nivel de lo que es las interfaces, hay una estándar, el estándar IEC 61968-9, que define cómo debe ser el formato de intercambio de datos en este caso. Bien, un poco modo de resumen, un poco para dar idea de las cosas que entendemos nosotros se deben planificar y se deben tener en cuenta cuando se encae la fase inicial de un proceso de implantación de un sistema de características. Vamos a ver brevemente algunos aspectos. Como decíamos hoy, tenemos una etapa donde tenemos que alinear las expectativas con el diseño. Es decir, tenemos que hacer un levantamiento de lo que yo estoy esperando, lo que vamos como organización a desear implementar o como objetivo final de los beneficios a alcanzar. Entonces, definir qué es lo que quiero obtener, qué beneficios son los que busco, definir, estudiar, analizar cuál es la implicancia tecnológica de esos beneficios que estoy buscando y de cuáles son los logros que quiero obtener. Definir cuál es el equipo, sin duda multidisciplinario, pero cuáles son los integrantes, cuáles son las áreas que voy a tener que incorporar a ese equipo para que planifique y esté trabajando desde el inicio en lo que es el proyecto de sistema AMI. Eso también es una parte muy importante al comienzo del proyecto. Por supuesto que definir los requerimientos para lo que voy a adquirir. Vamos a tener que adquirir tecnología, medidores, comunicaciones, software, una cantidad de elementos, servicios. Entonces, es muy importante definir en función de lo que ya determinado como beneficios a lograr, hay que definir la funcionalidad de todo el equipamiento y todo, digamos, la tecnología a adquirir. Por ejemplo, detalles como cuánta memoria necesito a nivel de cada medidor va a depender en función de cuál es el volumen de datos, el volumen de variables que yo voy a querer recolectar, y eso define, en definitiva, las características de la capacidad de memoria que tengo que pedirle al medidor. Como decíamos hace un rato, la tecnología de comunicaciones va a depender de qué volumen de información maneje, va a depender de la disponibilidad de redes y de qué tipo de redes existen en el país o en la zona donde voy a implantar el sistema. Depende de si la política que defino es prefiero tener una red propia o no quiero invertir en el costo que significa mantener operativo una red propia de comunicaciones y prefiero ir por un modelo de sacar eso por fuera de la empresa. Todas esas decisiones, todo eso es parte de lo que hay que analizar, estudiar y definir. También la definición de lo que es el equipograma, es decir, el equipo de trabajo, las capacitaciones
un aspecto muy importante. El equipo que tenemos actualmente en la empresa digamos, cubre todos los roles que se precisan para la implantación del sistema, tiene los conocimientos, tengo que incorporar nuevos talentos a la organización, tengo que generar capacitación previa a comenzar o durante el proceso de implantación. Todas esas son cuestiones que hay que analizar. Por ejemplo, también lo que tiene que ver con el soporte, lo que tiene que ver con los servicios, lo vamos a tercerizar en empresas externas, vamos a incorporar personas para hacer el soporte local, es una combinación de ambas cosas. Todas son definiciones estratégicas y definiciones tácticas que, digamos, quien lidere un proyecto de estas características va a tener que enfrentarse y va a tener que definir en algún momento de su desarrollo para que el proceso sea exitoso realmente. Otros aspectos, por ejemplo, bueno, viene toda parte de, una vez que ya está aquí de la tecnología, toda parte de instalación, configuración, integración, personalización, todo eso, digamos, tiene definiciones que tomar, por ejemplo, que tiene que ver, bueno, hay empresas que prefieren que todo se lleve llave en mano y que todo se tercerice de una forma y que el que implementa el sistema pone los servidores, pone el sistema operativo, pone la base de datos, pone todo, integra todo y luego lo mantiene. O hay empresas, como por ejemplo es el caso de UTE, que ya tiene definida una plataforma de hardware y una plataforma de base de datos y entonces le exige a sus proveedores, en este caso por ejemplo Isbel, que el sistema tiene que funcionar con tal sistema operativo, con tal base de datos, o digamos, hay una serie de elecciones posibles, pero que ese es un estándar que ya tiene definida la compañía y prefiere trabajar de esa manera y no de la otra, porque en particular tiene un equipo digamos, de trabajo, de soporte, que ya da soporte a determinados sistemas operativos y a determinadas bases de datos. Bueno, te está todo el tema de el acceso remoto de los proveedores, el tema de la seguridad de la información, todo eso también hay que resolverlo apropiadamente durante la etapa de planificación del proyecto. Todo el tema de integración, como decíamos hoy, cuáles son los sistemas con los cuales se debe integrar el sistema AMI, qué interfaces disponen en esos, cuál es el nivel de asistencia que voy a requerir de los proveedores de esos sistemas. Por ejemplo, si la empresa eléctrica no tiene desarrollado un bus de software, seguramente para implantar un sistema AMI va a requerir que los proveedores de distintos sistemas con los cuales hay que interactuar hagan su parte a nivel de integración, disponibilicen interfaces o ajusten las que dispongan para que esa integración sea posible. También digamos, está todo el tema de cómo vamos a dotar al personal de campo de herramientas para que pueda interactuar con estos nuevos medidores. Por ejemplo, si vamos a darle aplicaciones para un celular o para un handheld, para que puedan configurar los medidores en campo, para que puedan hacer diagnósticos de funcionamiento o detectar situaciones de falta de conectividad y demás. Todo eso también, digamos, influye en cuál es la estrategia de instalación, si es con personal propio, si está tercerizado, cuál va a ser el tipo de herramienta que se le va a entregar a esos operarios que van a hacer la instalación de estos dispositivos. Y finalmente el soporte postventa, esto es muy importante, hay que definir, en definitiva, el soporte sobre los medidores en sí mismos, relacionado a las funcionalidades de los medidores, o también el soporte sobre el software GES, o el software MDM, o sobre distintos componentes de software central que implique de alguna manera la implantación del sistema. Hay que definir el equipo necesario a nivel interno de la organización. Es necesario que sea 7x24, alcanza que sea de lunes a viernes. Todas esas definiciones hay que ir tomando porque son parte de los contratos y digamos, de lo que tiene que ver con la provisión de ese tipo de servicios de empresas externas. Y un tema bastante importante, ¿no? Que es que aplica mucho a la región, por supuesto. Todo eso, si yo voy a contratar afuera un soporte de un sistema de esto, ese soporte tiene que ser en español o puede ser en inglés. Es decir, necesito empresas, digamos, locales o de la región que hablan mi mismo idioma o recurro, porque tengo suficiente dominio de inglés, puedo recurrir a cualquier empresa de cualquier lado del mundo y eso es suficiente. Bueno, son definiciones que en definitiva
hay que tomar para hacer la correcta elección de los socios tecnológicos que la empresa eléctrica necesita para poder llevar adelante el proyecto de implantación. Y para terminar, brevemente, comentarles que nosotros, como ISBEL, y además en colaboración, por supuesto, con Javier como consultor independiente y también con la unidad de consultoría de UTE, que se llama CONEX, estamos en condiciones de colaborar con las empresas eléctricas que así lo requieran en todos los aspectos, en todas las etapas de un proyecto de implantación, de alguna forma, con toda la experiencia que nosotros hemos adquirido, con las que por supuesto tiene UTE como en todo lo que fue su proyecto de redes inteligentes, y en particular del proyecto de medidores inteligentes. Bueno, en temas de consultoría y gerencia de proyecto, por supuesto, suministro de medidores, comunicaciones, software, capacitación, la instalación y configuración, la integración con sistemas, el desarrollo o suministro de aplicaciones, todo el tema de soporte. Es algo que, bueno, está en las posibilidades tanto de ISBEL, como en colaboración con Conex y mismo con Javier, poder participar en la etapa que cualquier empresa desee para poder aprovecharse de esta experiencia que hemos acumulado a lo largo de todos estos años de proyecto exitoso, sin duda, de implantación en la empresa eléctrica de Uruguay. Y esto es básicamente lo que queríamos compartir. Creo que cumplimos con el tiempo, Henry. Así que nada, quedamos abiertos a consultas que deseen realizar. Ok, excelente. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer a nuestros ponentes, a Javier San Cristóbal y Sergio de Cola, por su valiosa exposición sobre el valor estratégico de la medición inteligente. Su experiencia especialmente exitosa en la implementación de UTE nos permite una perspectiva muy clara sobre los beneficios y desafíos de los sistemas SAMI. Bueno, tenemos bastantes preguntas en el chat del webinar. Vamos a empezar a redactar algunas de ellas. De Elías Mendoza, sobre los reclamos de la facturación que se tiene a la fecha, ¿no? O sea, generalmente, ¿de qué casos se trata? Ya que se tiene bastante desplegado los medidores electrónicos, ¿no? Entonces, la pregunta también complementa con ¿el AMI comete errores o qué errores se produce en los sistemas AMI, ¿no? No sé, antes de lo que no sé si Sergio nos puede ayudar, un tema que tiene que ver con el despliegue de los medidores. Estamos hablando que nosotros estuvimos desplegando del orden de 350.000 medidores por año. Entonces, en ese despliegue y en la política de despliegue de los medidores que eran empresas contratadas, las empresas, por un tema de incentivo que cobraban por medidor colocado, colocaban, veían que transmitiera a través de un teléfono celular y bueno, salían al suministro siguiente. Y se dio algunos casos, y seguramente Sergio nos puede explicar mejor, por la parte de comunicaciones, que se dieron algunos casos que no transmitía con la frecuencia que nosotros esperábamos. Había lugares donde se colocaban los medidores que a veces tenían señales bajas o que por la frecuencia de celular tenían un chip de compañías que tenía mejor recepción que otro. Eso generó algún tipo de problema de lectura. El otro tema que generó problema de lectura es que cuando había concentradores y transmisión a través de fibra óptica, se nos dio que teníamos el medidor colocado y la fibra tenía algún problema y no recibía nosotros no recibíamos la lectura. Y todo eso por un tema de la dinámica, cómo fue el despliegue, hizo que por privilegiar la cantidad de puestos de medida con medidor inteligente, no
no se tuviera el cuidado suficiente con la comunicación y con la calidad de la comunicación. No sé, Sergio, si me querés complementar, pero esos son los reclamos que yo recuerdo Sí. como gestor de la empresa. Bien, a ver, yo creo que el tema primero, tengamos presente que no hay ningún sistema de comunicaciones que va a ser 100% efectivo. En función de las distintas tecnologías se logran índices altos. UTE tiene un índice bastante alto, que tiene alrededor del 99,5 de las lecturas se resuelven en el día. Pero siempre hay un cierto porcentaje de medidores que están desconectados porque no llega la señal, porque se les rompió el módulo de comunicaciones, hubo una descarga eléctrica o pasó algo. Entonces, esos medidores no están recibiendo la información y bueno, ahí hay a nivel todavía de estimación que a veces genera un reclamo de parte del cliente. Y lo otro que está sucediendo es que yo entiendo tiene que ver un poco con los clientes mismos. O sea, notemos que nosotros ahora tenemos sistemas de tarifas que son flexibles y el usuario a veces tiene necesidad de adaptarse a cuándo es que realmente consumió, porque un poco la política que tuvo UTE para promover justamente el uso en los momentos de valle, digamos, de la demanda, es que la diferencia entre el costo de la energía eléctrica entre digamos, el pico y el valle es bastante grande. Y si uno no se adecúa desde el punto de vista de sus hábitos de consumo a eso, le puede provocar una sorpresa en la factura. Si uno se acostumbra, claramente es mucho mejor, y porque reduce claramente la factura mensual, pero también es un tema de enseñanza digamos, de aprendizaje por parte de los usuarios que puede generar reclamos que en realidad no son tales. Entonces, los Sergio, sistemas AMI no que se equivoquen, sí puede haber todavía problemas de captura de información y problemas de comunicaciones, eso sí ocurre, pero los sistemas en general son muy robustos porque tienen toda una serie de elementos que hacen la verificación de la información recibida digamos, y validan que lo que se va a facturar entra dentro de lo que corresponde. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con lo último que decía Sergio. Y en particular en mi casa yo tengo señal horaria y tengo un timer que es el que me prende y me apaga los electrodomésticos. Si por un tema de una falla en mi red interna de mi casa queda desconfigurado el reloj del timer, yo consumo en los momentos más caros. Entonces, cuando yo recibo la primera factura o si estoy con la app, porque la lectura en la app la tenemos muy rápida, yo puedo detectar de que el timer está desconfigurado. No sé si me explico. Por ejemplo, el agua caliente sanitaria es un ejemplo en el cual se da que si está mal el timer, yo consumo en el momento caro y no obtengo ni la rebaja ni una lógica con la factura anterior. Pero no es un problema de que la medición esté mal, es un problema de que no me gusta o no me parece compatible el monto con lo que yo tenía previsto. Correcto. Creo que queda claro la respuesta y acá hay varias preguntas relacionadas, ¿no? Justamente con el tema de las fallas que pueden haber, las relecturas que se tienen, pero ya la explicación fue que está más un poco ligado al tema de las comunicaciones, ¿no? Más que del medidor en sí. Entiendo también de que en un proceso, una etapa inicial de la implementación, Javier, los errores fueron, digamos, mayores, ¿no? Por un tema de nuevas tecnologías, tipo de comunicación a adoptarse, pero que a lo largo ya conforme se volvía más maduro, esto se ha ido reduciendo, ¿no? Hasta, digamos, lograr una comunicación más estable o un sistema más robusto de medición de avanzada. Hay una pregunta también relacionada al tema de vulneración del consumo, ¿no? Elías Mendoza indica cuál es la experiencia, ¿no? Respecto a la implementación de sistemas SAMI, donde hay unas nuevas modalidades para vulnerar el consumo, que los usuarios vulneren el consumo, ¿no? Si podrían compartir alguna experiencia de ese tema. Eh, Disculpa, no entendí la pregunta. ¿Que los usuarios hagan qué con el consumo? Sí, o sea, que vulneren el valor de su consumo, ¿no? Ya sea Ah, con que datos del alteren, que medidor, adulteren. que alteren, efectivamente. Bien, a ver, yo contesto por lo que es la tecnología, después que Javier puede complementar con lo que es la experiencia de UTE.
Estos sistemas son muy robustos en lo que tiene que ver con la detección de comportamientos anómalos, para el cual generan información o generan alarmas que son reportadas al sistema central. Tienen, por ejemplo, detección de campo magnético, tienen detección de corriente inversa, de corriente bypassada, digamos, hace análisis de las corrientes de las fases, o sea, tiene una cantidad de elementos que le permiten al propio medidor determinar posibles condiciones de fraude. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con la apertura de etapas y lo clásico de que es la manipulación del medio en sí mismo. Además, se puede complementar, como hizo el caso de UTE, con el desarrollo de algoritmos que juntan toda esa información, más la información de consumo, más la información de las curvas de carga 15 minutal, para realizar un análisis mucho más fino de todo eso y detectar situaciones de fraude. Entonces, a nivel de lo que es el registro, el usuario no puede hacer absolutamente nada. Todos esos medidores tienen claves de encripción, tienen algoritmos de encripción avanzados, no se puede ingresar si uno tiene la clave, cada medidor tiene una clave individual y propia, o sea que en el hipotético caso que un usuario pudiera llegar a quebrar la password, la clave del medidor, a lo sumo puede acceder a su medidor, y para hacer eso va a precisar invertir muchísimo más en recursos informáticos que lo que le cuesta la factura de la electricidad, así que no creo que tenga mucho sentido para alguien intentar eso. Como les cuento que en Uruguay, antes que estuvieran los medidores inteligentes, había oferta en las redes sociales, en los marketplaces y todo eso, de gente que se dedicaba a reducir la factura de electricidad con algún tipo de truco de ese tipo. Al día de hoy no queda casi ninguno, porque quedó evidenciado que a lo sumo mentiras con los medidores nuevos no pueden entrarle. Este, lo cual, a ver, también siempre hay que tomar medidas de seguridad, siempre hay que estar atento ante incursiones de organizaciones delictivas que podrían llegar a atacar los sistemas. Todo eso hay que tener precauciones, hay que tener una política de seguridad apropiada, pero si uno toma las precauciones del caso, no hay problemas con eso. No sé, ahí, Javier, si quieres complementar algo. No, yo creo que, no sé, salvo que la persona que haya preguntado tenga algo más, quiera repreguntar, me parece que de repente Henry puede pasar con otra pregunta, porque creo que Sí, está todo contestado. sí, está bien, está bien claro el tema justamente de que uno de los beneficios justamente de estos medidores es de que es más difícil, ¿no? Adulterarlos, ¿no? Que haya pues ese tema de las pérdidas no técnicas. Una pregunta de Saúl Ayapoma, una pregunta muy interesante, es ya tiene que ver con el escalamiento de los medidores inteligentes, ¿no? En una estructura AMI ya bastante desplegada. Entonces, ¿en qué momento consideran necesario la adopción o la instalación de un sistema MDM, ¿no? Un sistema de gestión de datos de medición, ¿no? Y cómo solucionaron en UTE esa integración de los sistemas SAMI que tienen diferentes tecnologías, diferentes GES en un sistema MDM, ¿no? Y cómo se integra esto también al sistema comercial de la empresa, ¿no? ¿Se me puede comentar un poco? Sí, no sé, Javier, ¿quieres comentar tú? Si no, yo puedo comenzar con lo que nos tocó a nosotros. Ah, Eh, no, no, en- de repente hacer una reflexión al principio que es la siguiente. Como mencionó Sergio, nosotros somos una empresa pública y tenemos para todo lo que tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios, licitaciones. Las licitaciones que se hicieron no fueron este, más de 3 o 4 para adquirir toda esa cantidad. Y eso es la primera cosa. La segunda cosa, claramente en la primera licitación había una cantidad de desarrollos que tenían que ver con la implementación y con los software de conexión con nuestro sistema comercial y demás, que Sergio puede detallar más. Cuando vino la segunda licitación, nosotros lo que hicimos fue, recibimos, en todas las licitaciones recibimos del orden de 10 ofertas, o sea, fueron licitaciones que tuvieron mucha competencia. Creo claramente que a la luz de los hechos no hay que ser muy brillante para darse cuenta que quien ganó la primera licitación
adquirió una cantidad de conocimiento que le permitió, al haber arriesgado con el precio y ganar la primera, tener una mejor posición y una cantidad de productos desarrollados para la segunda. Pero los pliegos permitían que la siguiente licitación la ganara otra empresa, en cuyo caso se le daba un plazo para la entrega y para el desarrollo del software, tal que pudiera integrarse con lo que ya había en nuestro sistema comercial. No sé si me explico. No fue que la segunda licitación hubiera una ventaja para el segundo desde el punto de vista del software o de las comunicaciones que tenían que desarrollar, sino que si la licitación número 2, por decir de alguna manera, la ganaba un proveedor distinto que en la 1, había un periodo como de 6 meses, que era lo que se había dado en la primera licitación, para que pudieran hacerse los desarrollos y complementarse equipo de UTE mediante para poder coexistir los dos sistemas. La política de precio fijada por el fabricante hizo que siempre fuera la oferta más económica, pero ahí hubo una cuota de repente de suerte para el mejor desarrollo, pero siempre estuvo en la mente nuestra, al menos como empresa eléctrica, la posibilidad de tener dos parques de medidores de distintos fabricantes. No sé, Sergio, si querés extenderte. Sí, no, quisiera comentar, cuando se hizo la primera licitación de medidores residenciales, que fue la primera que nosotros nos presentamos, el MDM ya existía en UTE, ya había tenido un proceso previo de compra para el manejo de los medidores industriales que ya tenían de otros fabricantes, inclusive había con 2 GES distintos, y nosotros integramos el GES de los medidores residenciales que nosotros suministramos al MDM y al resto de los sistemas comerciales. Ese proceso va a depender fuertemente de lo que comentaba hoy. Si la empresa dispone de un bus de software, es una tarea bastante más sencilla que si la empresa eléctrica tiene que coordinar con cada uno de los fabricantes de los distintos sistemas, no solamente de los que atienden a distintos medidores, distintas marcas medidores, sino también del sistema comercial, del proveedor de la base de datos, del proveedor del sistema operativo de reclamos. Todo eso, digamos, si la eléctrica desarrolló un bus de software, es bastante más sencillo. Si no, es un tema que hay que tener en cuenta en la planificación del proyecto. Pero se hacen, especialmente si uno adopta estándares como el estándar IEC que mencionábamos hoy, no va a tener problemas en poder hacerlo. Ok, y justo la parte que tocaste, Sergio, de los estándares, también tenemos preguntas relacionadas a esto, ¿no? O sea, en la experiencia, o al menos en el UTE, en la regulación, existe estándares, ¿no? Respecto a la tecnología que se debe comprar, implementar, ya sea en medidor, en comunicaciones, o es muy abierto este tema, ¿no? Una pregunta puntual también que hacen es, ¿quién asume el costo de la inversión de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, del medidor o de la comunicación, ¿no? Si es la empresa o es el cliente, el usuario. Bien, a ver, voy a responder primero la parte de los estándares. Hay estándares en esto, en particular hay estándares relevantes como el de la mensajería que hay entre los medidores y los sistemas GES. El estándar del MS COSEM es el más utilizado, es un estándar europeo desarrollado, digamos, por las empresas eléctricas de Europa, pero que tiene una adopción a nivel mundial. Ese estándar define con protocolos de seguridad apropiados, todo lo que tiene que ver con la recolección de la información, digamos, de los medidores en forma estándar. Después, por supuesto, hay algunos detalles que tienen que ver con que cada fabricante de medidores hace alguna cosa distinta en lo que tiene que ver con el mantenimiento, típicamente con los upgrades de firmware y ese tipo de cosas, con lo cual muchas veces para sacar el mejor provecho de un sistema de estas características conviene comprar el software GES al mismo proveedor de los medidores, no así el MDM. El MDM puede ser de cualquiera porque ahí ya la interfaz entre el GES y el MDM, que es esta interfaz IEC que hacía mención, está perfectamente definida y adoptando ese estándar de interfaz de software
uno puede tener la tranquilidad de que va a poder integrar cualquier GES con cualquier MDM. Eso por el lado de los estándares. La otra parte de la pregunta, no, perdón que no la recuerdo, Henry, tiene que ver con... Sí, el costo de esta implementación, Bueno, ¿quién la realiza, ahí no? lo dejo a Javier, pero básicamente va a depender del entorno regulatorio de cada país eso, ¿no? Ujú, No sé, Javier, claro. ahí si puedes comentar algo. De acuerdo a la normativa uruguaya, el puesto de medida es propiedad de la empresa distribuidora. O sea que el costo de todo lo que fue el cambio de los medidores lo asumió UTE, y por consiguiente el costo de las comunicaciones también lo paga UTE. Es importante mencionar acá lo siguiente: el medidor es nuestra caja, ¿no? Es como nuestra caja registradora. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero hubo un cambio muy fuerte a partir del principio de los 90. Existía una cantidad muy grande al principio de los 90 de medidores trancados que no avanzaban, y de conexiones directas. El tema es que con la implementación de una cantidad de sistemas informáticos anteriores al AMI, se empezó a poder detectar. Cuando la toma de medida era con un cuaderno y un lápiz que iba el tomaconsumo, no había mucha manera o muchas herramientas para detectar, por ejemplo, el caso de los medidores trancados. Entonces, desde esa fecha se empezó a incluir en todos los presupuestos de UTE una política de recambio del 10% de los medidores por año. O sea, la vida útil, cuando estoy hablando, yo entré a la UTE hace 37 años, o sea que eran mecánicos, después se empezaron a incorporar electrónicos, a pesar de lo cual, por un tema de obsolescencia y demás, se siguió con la política de recambiar un 10% por año. Claramente la instalación y el despliegue de los AMI fue un porcentaje mucho mayor, por lo cual hubo que reforzar las inversiones. Estas inversiones y el costo de las comunicaciones reposaban sobre una red de comunicaciones de la empresa de comunicaciones de Uruguay, de telecomunicaciones, la empresa Antel, que es una prima hermana más. De hecho, hasta el año 76 formaba parte de UTE, era la parte de comunicaciones de UTE, y después se desgajó en otra empresa, y eso todo lo corremos nosotros. Claramente hay una serie de ahorros, como yo decía, lo de las 2 visitas diarias, las 2 visitas mensuales que tenía el tomaconsumo, la cantidad de medidores que se adulteraban, ¿sí? Alcanzaba a inclinar el medidor mecánico o trancar el disco mecánicamente. Había toda una cantidad de maniobras que rápidamente justificaron todo lo que era la inversión en medidores. Y los números ya nos indican que, más allá de lo que son los costos de la adecuación del puesto de medida por cambio de limitadora de potencia, que nosotros la tenemos facturada aparte, como lo que tiene que ver con los cambios del horario que había que ajustar en el medidor cuando uno cambiaba la banda horaria elegida, todos esos costos van a favor de que esta es una inversión que ha sido redituable y es rentable. Espero haber contestado la totalidad. Sí, simplemente Correcto. complementando brevemente, es decir, creo, digamos, en base también a la experiencia de UTE, creo firmemente que un sistema AMI se repaga solo. O sea, es una inversión que se repaga, no es un costo hundido que tiene la empresa eléctrica. A ver, Sí, de hecho, la trayectoria de los precios de los medidores inteligentes nuestra ha convergido con lo que costaban los electrónicos. O sea, no tenemos un plus de precio tal de que haya un gap importante que cubrir. O sea, por lo cual digo que si nosotros cambiábamos los electrónicos, ya teníamos un costo previsto anual que era importante. Y siempre se consideró que se repagaba por la mejora de la medida. correcto. Sí, efectivamente hay varias preguntas también relacionadas al tema de que ya una vez implementado el sistema, ¿qué tanto influye en la reducción de costos operativos, ¿no? Por lo que acabas de indicar, ya no hay relecturas, el corte a distancia. Entonces, no sé si tienes un número en mente, ¿no? Quizás no, qué tanto ese porcentaje de reducción de costos
luego de que ya tienes implementado un sistema AMI bastante masificado a comparación de antes. Eso una pregunta, Javier, y la otra es, y cuál es el beneficio, el principal beneficio de cara al usuario, ¿no? Entiendo que sé que UTE participa todos los años en la encuesta CIER, ¿no? De satisfacción al cliente, y hay un indicador que todos conocemos, el ISCAL, y es una pregunta que le hago yo, o sea, ¿qué tanto crees tú que ha influido esta tecnología, ¿no? En la mejora de este indicador para UTE? Bueno, a ver, lo primero que tiene que ver con los costos y la coexistencia que mencionó Sergio hace un rato al pasar, fíjense que nosotros terminamos de hacer el despliegue sobre fin del año pasado. Entonces, estas cosas llevan un tiempo para que se estabilicen los valores y poder tener el número mágico de cuál ha sido la reducción de costos. Y yo en marzo me retiré de la empresa, o sea que si ese número lo cuenta UTE hoy, yo no accedo a él. Eso es lo primero. Lo segundo que creo que es importante es que la app nuestra, la app de comunicación de UTE, hoy nos implica una cantidad de información y una calidad de la información que está muy valorada por parte de los clientes y que también ahorra. Un ejemplo tonto, si ahora me llamara de mi casa que estoy sin servicio eléctrico, yo entro a la app y lo primero que me puedo fijar, y es instantáneo, es si está entrando energía en el medidor. ¿Tá? Ese tema de saber si es un problema aguas adentro de mi casa o es de UTE, ¿sí? Ese tema a UTE le implicaba el envío de una cuadrilla. La manera de verificar si el servicio estaba atendido por UTE o no implicaba el desplazamiento de una cuadrilla. ¿Tá? Ese, por ejemplo, ese costo ya no existe porque cualquier cliente entra en la app, lo mira y lo que hace es, bueno, vayan al tablero, levanten la llave general de tan zona o saltó la llave diferencial y demás. Eso ya es un costo que para nosotros desapareció. La otra cosa tiene que ver con que como la red está relevada y la topografía tuvo que ser afinada mucho, y eso creo que es una de las cosas que no dijimos, pero son acciones previas y permanentes durante lo que es la gestión de la información de la medida, hace que antes nosotros de repente mandábamos para una misma falta, enviábamos una cantidad de móviles. Ahora, por tener un conocimiento de la red y tener online el conocimiento de qué servicios tienen luz y cuáles no tienen luz, nosotros podemos mandar directamente una cuadrilla a la instalación que está aguas arriba de todos esos clientes. O sea, hay muchísima más inteligencia, obviamente con información y con algoritmos que permiten gestionar mejor todo lo que es el movimiento de personal. Todos esos son costos que se mejoran y que a nosotros nos valoran mucho. Y contestando sobre la satisfacción de clientes, nosotros en la encuesta de satisfacción de clientes de empresas de más de 500.000 clientes, en los últimos 6 años tuvimos 5 oros y una plata. Y eso no había existido nunca en la historia de UTE. O sea, desde que se empezó con la medición inteligente, subió muchísimo la satisfacción. No es lo mismo para el cliente saber prácticamente online qué está consumiendo, cuánto está consumiendo, ¿sí? Que esperar la noticia ese día odioso que llegaba la factura. O sea que los clientes han apreciado mucho esa calidad de información. Excelente, excelente. Es un beneficio, digamos, que no es tan tangible, pero sí refleja efectivamente un beneficio más de cara al cliente, ¿no? De esta implementación Un de esta beneficio de tecnología. imagen de la empresa, ¿no? Una imagen también de La modernidad, de imagen de la estar al empresa, día con las tecnologías, eso también es muy importante, ¿no? efectivamente. Un poco lo que hablaste, Javier, respecto a que inicialmente hubo como un convenio o una cooperación entre una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Que estaba ligada a UTE. A la fecha, ¿sabes si se mantiene eso? O con otra empresa, quizás algún acuerdo mínimo por servicios de telecomunicaciones para lograr una mayor cobertura, ¿no? de los medios inteligentes. ¿Y qué tan importante es esto para el éxito de esta implementación? Bien. Esa empresa que yo mencionaba, la empresa nacional de telecomunicaciones, que se llama Antel,
Es una empresa que realmente ha sido un socio estratégico por la cantidad de red de fibra óptica tendida en las zonas urbanas y por la cobertura que tiene en las zonas rurales. Entonces, esa buena calidad de servicio que tiene la empresa de telecomunicaciones ha permitido que, y se mantiene hasta el día de hoy, que nosotros la mayoría de los teléfonos, perdón, la mayoría de los medidores que tienen chip celular sean de la empresa estatal. Hay zonas donde la cobertura es mayor de las empresas privadas y tenemos convenios también con las empresas privadas y de cara al cliente no hay un tema de que tenemos que ir a la empresa pública, que es nuestra prima hermana, por necesariamente, si la cobertura es mejor de un operador de celular privado, vamos a la empresa de celular privado. O sea, pero sí preferimos, tenemos una mejor relación comercial y tenemos también un tema de un dueño común, ¿no? Es como que fuéramos parte del mismo grupo económico que hace que en situaciones de igualdad vamos por la empresa nacional de telecomunicaciones que se llama Antel. No sé, Sergio, si querés complementar algo No, de no. cantidad encima. No, también coincide una realidad que capaz hay que tener claro. Antel también es la empresa que tiene la mayor cobertura geográfica en nuestro país. Si bien, como decía recién Javier, hay algunas zonas específicas donde un operador privado puede tener mejor cobertura, pero diría que es bastante reducido. Y de hecho, los contratos que tiene UTE con operadores privados son muy pocos comparados con los que tiene con Antel. Y eso también debe determinar una buena relación comercial, sin duda, porque UTE es el principal cliente de Antel. Y eso nos permitió también gestionar. En esto fuimos aprendiendo juntos, UTE y Antel. Los primeros medidores con contratos de celulares tenían un valor mucho más alto que el que pagamos hoy, porque no sabíamos la cantidad de información, los paquetes de información que iban a pasar. En la medida que se pudo ver el volumen, el peso de la información que pasaba, aunque era frecuente, del medidor, hizo que bajáramos los contratos y nosotros tenemos un precio altamente bonificado. Primero porque tenemos 1.200.000, 300.000 de chip de Antel y después por el volumen de datos pagamos una tarifa muy buena. Pero el nivel de calidad de las comunicaciones es bueno y eso se refleja en lo que dicen nuestros clientes, ¿no? Otro factor que influyó en esa reducción de costos es la disponibilidad de la tecnología LTM o CAT-M, que es una tecnología que para la empresa operadora de telecomunicaciones le representa un uso mucho menor de recursos de su red, de sus radiobases, y para la empresa eléctrica le sirve porque CAT-M, digamos, los medidores en realidad transmiten muy poco comparado con lo que un usuario de celular transmite por día. Pero un celular, digamos, un medidor consume el mismo recurso de radio base que un medidor. Entonces, la Telefónica prefiere venderle a usuarios que tienen una tarifa bastante alta por mes que venderle a una eléctrica que le va a tender a pagar muy poquito porque es la idea. Entonces, con la tecnología KTM en particular, se logra de alguna forma ajustar esos dos mundos donde no se usan muchos recursos de la red y por tanto el precio puede ser mucho más bajo y compatible con un despliegue de, en este caso, 1,5 millones casi Claro. de chips. Lo que es Internet de las cosas, ¿no? Que ya Sí, está, es lo que es básicamente Internet de las básicamente. cosas. KTM es una tecnología para Internet de las cosas, digamos, que tengan capacidad de transmisión mediana, como son los medidores. Claro, y cobertura amplia, ¿no? Sí, Entiendo que cobertura más amplia. es la idea. Muy bien, ya la última pregunta ya, porque el tiempo siempre es muy estricto, referente a una experiencia en la implementación de medidores inteligentes en estratos económicos deprimidos, ¿no? O bajos. Eh, Siempre se habla mucho de que a lo mejor esta implementación ayuda a tener nuevas estrategias comerciales, ¿no? En el tema de prepago, por ejemplo, no sé si hay alguna experiencia, Javier, ¿no? Respecto a este punto, o sea, el uso ya de medición prepago de forma masiva para la parte comercial, morosidad o algo así. Bueno, vamos a dividir el tema en dos cosas. Nosotros tenemos una cantidad de gente en zonas carenciadas que están, lo que nosotros llamamos colgados, que están robando de la red, ¿sí?
Eso es un problema que tiene que ver con, digamos, un problema social, pero nosotros somos una empresa pública. Entonces, dentro de la estrategia de la UTE como empresa eléctrica, nosotros estamos regularizando, en el último año creo que fueron 14.000 soluciones habitacionales. O sea, nosotros hacemos un trabajo con los ministerios que trabajan con la parte, digamos, de bienestar social, de desarrollo social, con cooperativas de viviendas, con la Agencia Nacional de Vivienda, y lo que se está intentando es que la mayoría de esas soluciones habitacionales precarias tengan un servicio con una calidad mínima. Para eso lo que hacemos va por cuenta de la UTE, que se hace una instalación mínima dentro de ese domicilio. Esa instalación mínima es que se le pone un tablero, una llave diferencial, una puesta a tierra, ¿sí? Se le pone refrigeración de alimentos, agua caliente sanitaria y un par de salidas más de toma consumo, como para poder cargar un celular, algo de eso, y una iluminación mínima. A cambio de eso, nosotros a ese cliente le ponemos un medidor inteligente, ¿sí? Esa persona que tiene ese medidor inteligente tiene a su vez una tarifa bonificada y se hace un seguimiento con asistentes sociales para tratar de que esa gente se mantenga como cliente regular de UTE. Para esos clientes, en esa situación, digamos, económica, existe una solución que se está implementando, pero es lenta, de prepago. Solamente en esos casos. Lo que sí nos permite esta tecnología es que para el cliente que deja de pagar, lo que se le hace, se le deja a través del relé, se setea remotamente y se le permite únicamente que tenga la cantidad de potencia para refrigeración de alimentos. O sea, ese cliente mantiene, digamos, su refrigerador para que su comida se mantenga en condiciones, ¿sí? Pero los otros usos, hasta que se ponga al día y entre en una cadencia de pago, hace como que va a un centro de pago y paga la energía para consumir cierta cantidad de días. O sea, eso son todas cosas que tienen que ver con desarrollos comerciales, pero habilitados por esta tecnología. Es el único caso que nosotros tenemos implementado prepago. Ok, es una muy buena experiencia y bueno, acá entre los asistentes están de diferentes empresas que seguramente están tomando nota y van a querer buscar más información sobre este tema y bueno, creo que este webinar sirvió bastante para esto. Quiero agradecerles nuevamente. Disculpa que te interrumpa. En la última placa que puso Sergio, están ahí los mails de nosotros dos, y creo que comprometo a Sergio que estamos a las órdenes para recibir las inquietudes que puedan surgir, o alguna pregunta que no haya llegado a ser discutida. Creo que la idea nuestra es que esto sea una primera instancia que permita que las empresas eléctricas, ex colegas en esta situación, puedan, digamos, al menos tener la información para evaluar la pertinencia o no de emprender este camino. Como ex empresa eléctrica, nosotros valoramos, de la misma manera que nuestros clientes valoran bien lo que ha sido el desarrollo de estas políticas comerciales, nosotros estamos muy contentos con las prestaciones que nos dio. Claramente, y Sergio creo que intentó transmitirlo, pero si a alguno le queda duda, lo que sí que es un proceso muy trabajoso, interdisciplinario, que implica una reingeniería de procesos de parte de la empresa, y también requiere un perfil de técnicos distinto, porque se entra en otro mundo, ¿no? La empresa eléctrica UTE tiene una unidad de consultoría que ha trabajado en varios países, y que también seguramente si se necesita de la experiencia no solo del desarrollador, implementador, sino del gestor de empresa eléctrica, seguramente se puede hacer algún acuerdo en el cual participe la UTE, colaborando como se ha hecho históricamente con sus colegas eléctricos. No sé, Sergio, si querías comentar algo, o No, estaba el uso de la palabra. esa misma idea.
estamos a disposición, por supuesto, nos pueden contactar directamente. La idea es que nuestra experiencia, nosotros como proveedores de UTE, la experiencia de Javier como digamos, gerente de UTE, como gerente del proyecto, y también de la propia UTE, está a disposición de quienes quieran incursionar en esto, que si bien, como dijo recién Javier, es trabajoso, es complicado, creo que vale la pena porque los resultados son muy buenos. Ok, excelente. Bueno, ya para terminar el webinar, quiero agradecerles nuevamente, Javier y Sergio, por su tiempo y por compartir su invaluable experiencia con nosotros. Me quedo con puntos claves como es la integración de los sistemas TICs, ¿no? Tecnologías de la información, las comunicaciones, los desafíos de su implementación, la importancia de la comunicación robusta y el valor de la analítica de datos, ¿no? Sobre todo en la detección de irregularidades, que ha sido bastante esclarecedor. Aprovechamos a nuestros invitados para nuestro próximo curso virtual, Sistemas de Medición Inteligente AMI, que inicia el 1 de septiembre de este año. Este curso de 8 sesiones profundiza en la filosofía, fundamentos, rol en las redes eléctricas inteligentes, el marco regulatorio, las arquitecturas, las tecnologías de comunicación de los sistemas AMI, ¿no? Y para mayor información puede contactarse al pcier@cier.org. Ahí estaremos compartiendo los datos también en el chat del Zoom. Finalmente, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes por su disposición a ser parte de esta actividad y promover estos espacios de intercambio de conocimientos. Y si es posible, los invitamos a encender sus cámaras para una fotografía de cierre del evento. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Sergio, a Javier. Muchísimas gracias por el tiempo y por haber compartido esta actividad con nosotros tan importante. También, Henry Poma, agradecerte por haber estado en la moderación de la actividad de hoy. Ha sido muy, muy beneficiosa la información que han podido compartir. Gracias a todas las personas que están abriendo cámaras. Vamos a tomar una fotografía final, por favor. Los invitamos a que abran sus cámaras para verlo siquiera un momentito antes de terminar con la actividad del día de hoy. Sí, a ver si nos ayudan Yulisa y Pedro para poder tomar unas fotografías. A ver, una sonrisa, por favor. Gracias a todos. Veo varias cámaras. Hola Luis, ¿cómo estás? Varias cámaras abiertas. Como estamos tomando las fotitos ahorita. Muchas gracias. Gracias a quienes están abriendo sus cámaras. Ahora sí, sin más, agradecerles nuevamente a todos por la participación. PECIER siempre los va a estar invitando a las actividades que estamos desarrollando y presentando este año. Les vamos a hacer llegar la presentación del día de hoy. Ahí van a poder tener los correos de contacto, como bien mencionaba Javier, de la empresa Isbel que ha estado a cargo de esta exposición. Y por nuestra parte sería todo por el día de hoy. Estaremos también compartiendo la grabación de esta actividad que ha sido exclusiva para todos nuestros asociados. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Henry. Gracias, Gracias. Sergio. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias a Hasta todos. luego, Gracias. gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.